importante que nos detengamos, ¿verdad?, en la hidrología. Dentro de todos los componentes, ¿verdad?, de un humedal, sin duda el agua es el principal, ¿verdad? El agua es el componente no solo que le da su existencia, sino que además conecta, ¿verdad? Y hace eh, fuerza, ¿verdad? O conlleva a muchas de las características que existen en común en estos sistemas. Entonces, la hidrología es un factor principal, ¿verdad?, que influye en la estructura y funcionamiento de estos humedales. Es considerado un factor forzante, como dice acá, lo que significa que determina la expresión química y biológica. En particular, ¿verdad?, si ustedes ven este dibujo de la derecha, ven que existe en el tiempo una cantidad de agua que llega a un humedal en diferentes formas, ¿verdad? Está determinada por el clima, y esa agua principalmente genera condiciones anóxicas o de poco oxígeno, en comparación con otros sistemas como pueden ser los bosques, por ejemplo. También esa agua atrae sedimentos y genera una serie de condiciones físico-químicas particulares de los humedales, y a su vez esas condiciones, ¿verdad?, que el agua fuerza o genera, hace que la biota, ¿verdad?, lo que son las plantas y humedales principalmente, sean especiales en los humedales, ¿verdad? Son plantas que pueden sobrevivir con sus raíces inundadas constantemente o en gran parte del tiempo, o sea, que pueden aguantar esta falta de oxígeno que hace que causa la inundación, o muchas veces son incluso plantas acuáticas, ¿verdad?, que están bajo el agua o en gran parte bajo el agua, como esta. Y también existen animales, ¿verdad? Las aves son un componente muy llamativo y muy principal de los humedales. Aves y humedales generalmente son un dúo que es muy importante, ¿verdad?, de reconocer. Y estas especies también están adaptadas. Por ejemplo, acá tienen una garza donde tiene las patas largas, ¿verdad?, que le permite eh, vadear o caminar en lugares inundados, y un pico que le permite obtener su presa, en generalmente peces, ¿verdad? Así, el conjunto de estos factores determinan las características o el carácter ecológico del humedal. Y eso siempre es importante tener en mente para entender cómo funciona y así para conservarlo. Y el agua, ¿verdad? Este carácter hidrológico, dentro del análisis de lo que es el agua y como forzante en los humedales, existe lo que se llama el hidroperíodo, ¿verdad? Y el hidroperíodo es esta relación que existe entre el agua que ingresa y sale de los humedales, que depende de un patrón estacional de cada cuenca, ¿verdad? No necesariamente cae directamente con la lluvia. El agua puede caer a distancia del humedal o puede nevar, ¿verdad? Puede caer en diferentes maneras, puede llegar como neblina a un bosque y luego drenar como agua. Pero sí es importante considerar que este hidroperíodo es un descriptor, ¿verdad?, de la fluctuación del agua en el humedal. Su profundidad varía, la duración incluso de la permanencia del agua. Acuérdense que los humedales no necesariamente siempre tienen que estar inundados, muchas veces pueden estar secos, y la frecuencia de estas inundaciones o estas fluctuaciones. Una cosa que se reconoce en los humedales es que son sistemas que están absolutamente eh, acostumbrados, ¿verdad?, o han evolucionado para el constante cambio. Son sistemas que están en constante cambio. Entonces, todo lo que ahí ocurre, su estructura, su biodiversidad, ¿verdad?, su forma, son cambiantes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Existe entonces este régimen hidrológico que define estas características, como les hablaba, de la fauna, ¿verdad?, la flora, pero también la química y lo físico-químico que ocurre ahí. Así tenemos humedales que están constantemente inundados, ¿verdad? Como los lagos, ¿verdad? Las lagunas, algunos lagos y lagunas, humedales permanentes, pero también hay otros que algunas veces, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad de agua que cae, están con eh, semitemporales, por así decirlo. Incluso algunos humedales necesitan secarse para un poco resetear todo su ciclo, y estos humedales temporales que solamente aparecen en la temporada de lluvias, por ejemplo. Esta figura que ven acá sirve mucho para ejemplificar dos cosas: lo que es el hidroperíodo, ¿verdad?, y lo que es una amenaza que vamos a hablar al final del curso, que es el cambio climático. Esto que ven, el gráfico muestra los milímetros, ¿verdad?,
de agua caída, ¿verdad? En diferentes periodos del tiempo. Ven acá los meses abajo, ¿verdad? Desde enero hasta diciembre, en diferentes años en Valdivia, ¿verdad? Aquí está la fuente, ¿verdad? Esto es una estación meteorológica que hay en el aeropuerto de Valdivia que se llama Pichoy. Y fíjense cómo ha ido cambiando, es muy paradigmático, muy ejemplificador, cómo ha ido cambiando el patrón de lluvia. Cuánto llueve en un lugar es el área bajo esta curva, ¿verdad? Todo lo negrito, ¿verdad? Si uno lo suma, en general se decía que en Valdivia llovían alrededor de 2000 milímetros, ¿verdad? Eso ha ido variando, pero no solo en la cantidad, sino fíjense el patrón de lluvia. Durante los años anteriores al 2019, los patrones de lluvia estaban más distribuidos a lo largo del año, o sea, llovía todo el año prácticamente en Valdivia. Muy poco en el verano, pero en general ya a finales de marzo, siempre la gente al día dice que empezaba marzo, empezaban las lluvias y no paraba hasta finales de diciembre. Pero fíjense a partir de 2019 cómo este patrón se concentra, ¿verdad? Y si bien puede que esté lloviendo lo mismo, ¿verdad? O un poco menos, pero en cantidades similares, el patrón está tan concentrado que eso también tiene implicancias en la fuerza y en todo lo que, en el hidroperíodo que afecta a los humedales. La fuerza de los caudales, la fuerza de los momentos de pic de lluvia, ¿verdad? Los eventos de lluvia. Y todo eso lo vamos a ir conversando cómo va a su vez modificando, ¿verdad?, la estructura y las características de un humedal. Este mapa es la región de los ríos, ¿no? Es un mapa de humedales producidos por el Centro Humedal del Río Cruces hace algún tiempo, y ustedes lo que ven acá es la frontera política, ¿verdad?, de la región de los ríos, y ven una serie de humedales en verde, ¿verdad?, de diferentes tonos, y sirve mucho para ejemplificar que existen muchos tipos de humedales, ¿verdad? Vamos a hablar también de eso más adelante. Por ejemplo, acá ven los grandes lagos, ¿verdad?, que son humedales grandotes, ¿verdad?, que están en la zona cordillerana, precordillerana. Ven la red hídrica, ¿verdad?, que va como esta serie de venas, ¿verdad?, o de arterias que va drenando hacia una parte final, ¿verdad?, que en este caso, aquí hay dos cuencas, pero vamos a hablar de la cuenca del río Valdivia. Ven un estuario, este es el famoso humedal del río Cruce, el santuario de la naturaleza del río Cruce y Chorocamayo, o conocido también como el sitio Ramsar de Carlos Ambanter, que está en esta zona. Pero todo este es el río Cruces, que también se conecta con el río Calle Calle y con otros ríos como el Tornagaleón, ¿verdad? Y desemboca en esta bahía llamada Bahía de Corral. También hay algunos puntitos que ven acá que son humedales construidos o artificiales, algunos tranques también se consideran humedales. El río Lingue, muy, muy hermoso el río Lingue en Mewin. Pero fíjense en la costa que también se dibuja, y esto es como lo define la definición de Ramsar, que es esta convención de protección de humedales internacional, a la cual nosotros adherimos como país, y define que los humedales, ¿verdad?, eh, incluyen humedales de agua salada, ¿verdad?, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Y esto es lo que está dibujado acá. También vamos a hablar sobre eso. Así, si nosotros vemos esta figura, hablando de cómo el agua, este régimen hidrológico, influencia de manera notable a estos sistemas de humedales, ustedes pueden ver acá que si yo corto, ¿verdad?, una sección, ¿verdad?, del valle, vamos a suponer que esta es la perdón, vamos a suponer que aquí hay una meseta, ¿verdad?, o una parte más alta, una cordillera de la costa quizás, y voy hacia la desembocadura, en topografía va descendiendo, ¿verdad? Y eso afecta tanto el drenaje en este sentido como la influencia del agua salada que entra en este otro sentido. Y uno puede describir, ¿verdad?, en la costa misma, ¿verdad?, una zona de duna, una zona de playa, un fondo, una barra terminal, que se denomina la barra terminal, y de nuevo la costa propiamente tal. Acá ven que pueden estar constantemente expuestos o intermitentemente expuestos. También vamos a hablar sobre eso y cómo influencian los distintos tipos de humedales. Estamos hablando acá en específico de los hábitats marinos. Estamos una foto de la parte costera, ¿verdad?, de la topografía continental, en este caso de Chile. Fíjense Bahía Loma, un humedal muy importante, ¿verdad?, sobre todo para las aves. Es reconocido probablemente el sitio más importante para la migración del zarapito picorrecto y de otras aves también.
y fíjense que está justamente ya a la entrada del océano, ¿verdad? Es muy, muy marino este humedal. Aquí hay otra hermosa fotografía de este sistema. Los estuarinos, ¿verdad? Ya nos empezamos a acercar un poco más hacia, ¿verdad? Hacia el interior del continente. También están en la costa, pero tienen influencia del agua que drena desde la cordillera, ¿verdad? En este caso de Chile, y van en una especie de, no quiero decir de danza, ¿verdad? Entre el agua dulce que sale y el agua salada que entra. Acá ven que existe una duna que muchas veces se reconoce como la barra terminal, también vamos a ver algunas fotos, y depende, ¿verdad? Cuánto entra o qué tan salada es el agua o qué tan dulce es el agua, depende de la cantidad de lluvia que cae a este lado, ¿verdad? Digamos hacia la cordillera en caso de Chile, y las mareas, ¿verdad? Qué tanto es la fuerza de la marea, cómo empuja hacia adentro. Entonces imagínense también las plantas y animales que viven en estos sistemas están absolutamente acostumbrados a estas condiciones cambiantes, incluso de cuestiones tan fundamentales para la vida como es la cantidad de sal, la salinidad que está disuelta en el agua, el oxígeno, los nutrientes, la temperatura. Fíjense acá el humedal del río Copiapó, un clásico ejemplo, ¿verdad? Un humedal que está drenando al final de su camino, ¿verdad? Este río y llega hacia el mar. Pero también vemos aquí en Chaiwin, ¿verdad? Esto es en la región de los ríos, harta nubosidad, ¿verdad? Y aquí vemos una parte, ¿verdad?, de una pequeña laguna costera, algunos le denominan albúfera, y drena en este caso por este lado. Acá estaría esta famosa barra terminal. Acá lo mismo en las salinas de Huentelauquén. Fíjense que hay un drenaje acá. Esto podría denominarse la barra terminal y esta, una albúfera, ¿verdad? Este sistema de lagunas, ¿verdad? O de lagunas sinuosas, ¿verdad? De poco flujo, que es muy dependiente de lo que pase drenando desde la cordillera o entrando desde el mar. Muchas veces esto se tapa, ¿verdad? Si la cantidad de sedimentos o la fuerza del mar es mayor a la cantidad del agua que cae de la lluvia, esto se tapa y genera un montón de complicaciones a veces o de cambios, digamos, en la físico-química, la biota, la temperatura, la cantidad de nutrientes, etc. Y eso es un ejemplo de lo que puede ocurrir con el hidroperíodo, un excelente ejemplo, porque si llueve poco, ¿verdad? Va a haber poco volumen de agua y va a haber poca fuerza para que se mantenga este drenaje hacia afuera. Y lo que significa que la fuerza del mar es superior a la fuerza de drenaje que viene del agua dulce. Entonces se tapa. Y eso puede ser una complicación de manejo bastante difícil de solucionar en muchos casos. Y los ribereños, ¿verdad? Ya nos vamos más hacia arriba, ¿verdad? En la cordillera. Fíjense aquí en la zona de costa, fondo de río, y cómo va subiendo a medida que va la topografía, ¿verdad? Y el ribereño se sitúa, ¿verdad? En las zonas central, ¿verdad? Son humedales como el Calcurrupe, que generalmente depende del área, ¿verdad? Están en las partes altas, medias y a veces un poco en la costa, ¿verdad? Ustedes lo pueden reconocer porque tiene estas piedras, ¿verdad? Este tipo de material que es un poco más grueso, ¿verdad? Porque el agua viene con fuerza, versus este es el río Cruces, que es un buen ejemplo de un río en la parte que es estuarial, o sea, se llama río Cruces, pero estamos viendo una fotografía de la zona estuarial, donde el flujo es muy suave, donde no arrastra piedras, sino arrastra sedimentos finos, ¿verdad? Donde crece vegetación palustre. Entonces, eh, estos dos humedales llamados ríos, ¿verdad? Son diferentes secciones, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo la parte estuarial del río Cruces. Si fuéramos más hacia arriba, hacia la cordillera, veríamos una parte muy parecida a este río Calcurrupe. Acá de nuevo, fíjense que esta es una foto de la isla Teja, ¿verdad? En Valdivia. Esto es la parte final del río, ¿verdad? Donde el río Cruces va a conectar con el río Valdivia. Es muy lento su flujo, es muy bajo este sistema. Recuerden que este sistema además bajó varios metros luego del terremoto del 60 y hace que el agua de mar entre desde el mar o salga agua dulce dependiendo del juego, esta danza que les comentaba yo entre la fuerza que va del drenaje de las lluvias o de la marea en cada momento del día y del año. Los lacustres, como si se recuerdan del mapa de los humedales de la región de los ríos, están estos grandes lagos, ¿verdad?
lago Yanquihue, hay montones, el Panguipulli, ¿verdad? El Riñihue, el lago Ranco, tremendos lagos, ¿verdad? Y nosotros tenemos estos sistemas que son sistemas muy, muy hermosos, ¿verdad? Muy grandes, y que tienen una característica importante destacar, que son lagos de pocos nutrientes, ¿verdad? Son lagos donde el agua se considera oligotrófica, que tiene pocos, digamos, sustancias disueltas. Y eso los hace tener una condición bastante sensible, ¿verdad?, al exceso de nutrientes. Hay una serie de amenazas como la eutroficación, ¿verdad? O ustedes han escuchado quizás en el Yanquihue o en el Villarrica, donde hay grandes centros urbanos que además tienen mucho turismo, y coincide que la mayor cantidad de población drena, ¿verdad?, vierte nutrientes, ¿verdad?, por diferentes actividades, justamente donde hay menos agua, donde hay menos lluvia, que es en el verano o en la zona estival. Entonces, estos humedales, ¿verdad?, que son muy grandes o a veces son lagunas más pequeñas, tienen esta condición, y generalmente es importante entender cuánto tiempo se demora el agua en drenar, ¿verdad?, en salir del espacio de este espacio donde está contenida el agua, para su manejo. Aquí tienen dos ejemplos del lago Maihue, es un precioso lago, y el lago Tinquilco también, un hermoso lago cordillerano. Fíjense el volcán allá al fondo. Aquí hay una foto de la playa, esta es en la playa del Maihue, y un poco viendo lo cristalino, ¿verdad?, del agua y la condición de oligotrofía, ¿verdad?, que hay pocos nutrientes naturalmente en estos sistemas. Los palustres. Palustre significa pantano, ¿verdad? Y estos lagos se forman, ¿verdad?, en lugares donde eh, la, el agua, el flujo del agua es muy suave, ¿verdad? Puede ser en la cordillera también, pero también en la costa. Por ejemplo, gran parte del río Cruces es un humedal palustre. Casi todo el sistema de humedales que existe en la ciudad de Valdivia, en Concepción, en muchas ciudades, ¿verdad?, costeras, son palustres. El humedal de Batuco es un humedal palustre, que además es lacustre, a veces se mezclan, ¿verdad?, estas clasificaciones. Y ustedes pueden ver que tiene esta condición de poco flujo. Muchas veces hay más nutrientes acá, porque es la zona más baja, donde todos los nutrientes van drenando desde arriba de la cuenca. Vamos a hablar de eso próximamente, más adelante. Y la característica de esta clásica imagen de humedal de la totora o los juncos puede ser una forma de identificarlo. Fíjense acá, como les decía. Esta es una laguna en el Parque Nacional Noguerquehue, con este junquillo en esta zona menos profunda. Y acá ya la zona más profunda, donde ya no puede crecer porque es demasiado hondo, pero sí en sus bordes se va acumulando sedimento y una serie de características que le dan esta eh, forma de pantano. Entonces, como revisamos, hemos destacado, ¿verdad?, la importancia absolutamente clave de el balance hídrico, del agua, para la formación de estos sistemas de humedales. Y esto tiene que ver con este equilibrio, ¿verdad? Las entradas y las salidas. ¿Se acuerdan de la danza entre el agua salada y el agua dulce? O cuánto llueve, cuánto llega por derretimiento de nieves, o por lluvias directas, o por escurrimiento de aguas lluvias al sistema. Entonces, si se fijan, existe un equilibrio. Estos sistemas han ido evolucionando por muchos años en un equilibrio donde tenemos las entradas y las salidas de agua. ¿Cómo entra el agua a un humedal? Entra por escorrentía superficial, ¿verdad? Como les dije, puede llover lejos del humedal, pero va drenando por el sistema de ríos, por ejemplo, y llega a un humedal, o el mismo humedal, ¿verdad? El mismo río, que es un humedal, se alimenta de esta de escorrentía. Pero también el agua infiltra, ¿verdad? Entonces puede haber una escorrentía subterránea, que puede aflorar también dependiendo de la topografía, la macrotopografía de una cuenca. Obviamente la precipitación directa, cuando llueve sobre el humedal, ¿verdad? Y tenemos las salidas, ¿verdad? Ah, perdón, y la última entrada, las mareas. Recuerden que la marea puede, en el caso de los estuarios, es muy característico, hace que entre agua salada al sistema de agua dulce, y eso lo convierte en agua un agua que es una mezcla que se denomina el agua salobro.
Eso le da ciertas características. Y las salidas son la evaporación, la transpiración. La evaporación, bueno, es simplemente cuando las temperaturas, no necesariamente tiene que ser mucho calor, eso se ve mucho en el río Cruces, bueno, en los sistemas del sur, donde incluso en días donde hace frío, la diferencia de temperatura entre el agua, que se mantiene generalmente más temperada que el ambiente exterior, genera que empiece a evaporarse. Luego se forman las nubes. Es muy lindo ver eso incluso en algunos días de invierno. La transpiración tiene que ver con un proceso de los vegetales, ¿verdad? Que usan el agua y para regular su temperatura transpiran, ¿verdad? Y para hacer una serie de procesos transpiran. La escorrentía superficial, ¿verdad? Entra por acá, sale por en la zona más baja, o sea, entra por la parte más alta y sale por la zona más baja. También puede salir con las mareas. Cuando la marea baja, sale el agua. Y la escorrentía subterránea también tiene un flujo. ¿Ya? Finalmente, también un humedal puede tener salidas de agua al infiltrar. Y esto es sumamente importante para entender la importancia de los humedales, porque son ellos los que hacen que las napas subterráneas se vayan infiltrando constantemente. Y el ciclo del agua, que está aquí representado en un zoom al humedal, es importante tener en cuenta que sin infiltración, o sea, sin humedales, la infiltración baja o se elimina totalmente y por lo tanto perdemos la capacidad de rellenar, ¿verdad?, estos contenedores naturales que son las napas subterráneas. Así que este es un repaso esquemático, ¿verdad?, de la importancia del balance hídrico en estos sistemas. Todo lo que determina, ¿verdad?, la disponibilidad de agua, el volumen almacenado en la superficie o en los suelos.